El título de esta sesión de jueves y viernes era Tendencia de la gestión y la política cultural. Y ayer estuvimos analizando, el día de ayer lo dedicamos a eso que titulé los problemas que la gestión cultural aún no resolvió o no pudo resolver. En todo caso son los de hoy en adelante, como en casi todas las cosas. Pero sobre todo planteaba el título general de la preocupación por la sostenibilidad cultural o un desarrollo cultural sostenible, que estrictamente no es lo mismo. Una cosa es el desarrollo de la cultura, otra cosa es el desarrollo cultural, y lo mismo vinculado al concepto de sostenibilidad. Y básicamente ese tema lo desplegábamos como lo presenta la pantalla, colocábamos el valor de la profesionalidad de la gestión cultural, por eso además me parece muy importante este curso. Planteamos esa frase de un cantautor uruguayo: el presente es un proyecto anterior, y planteamos algunos problemas, específicamente vinculados al patrimonio, la relectura permanente del desarrollo de las industrias culturales y creativas, particularmente en el marco del desarrollo digital, del despliegue digital. Vimos una experiencia supuestamente exitosa, para todos mayoritariamente en Uruguay exitosa, pero a su vez decíamos genera nuevos problemas y nuevos desafíos. Y al final hablábamos sobre la insoportable levedad de los indicadores culturales, que es un tema que supongo que ustedes en otra instancia habrán profundizado o profundizarán, y que es una asignatura pendiente en todo caso para todos los que trabajamos en esta área. En el día de hoy la propuesta, el título es Complementariedad y especificidad de la política cultural, y en realidad es una pequeña maniobra personal la de colocar el título Complementariedad y especificidad de las políticas culturales, porque creo que es una manera de salir de la irresolución que a mí me parece que por momentos tiene el concepto de la transversalidad. Me parece que la visión de la transversalidad es imprescindible en las actuales políticas, no solo en las culturales, sino yo diría que en la mayoría de los temas. En ese sentido sigo bastante a Morén y a la visión de la complejidad de diversos ángulos, pero muchas veces he visto que la transversalidad es una manera de no asumir responsabilidades específicas en las respectivas áreas, y particularmente en el ámbito de la gestión cultural. Entonces, como el título, la transversalidad, suele ser muy difundido y muy comentado, y estos dos, complementariedad y especificidad, son dos principios que yo extraje y abusé, y lo uso abusivamente de la Carta Cultural Iberoamericana para aplicarlo a la gestión. Preferí poner en un título, cuando tuve la oportunidad que mis amigos me lo ofrecían, poner en un título estos dos conceptos que para mí tienen que ir juntos con la idea de transversalidad. Creo que la transversalidad por sí solo no resuelve buena parte de los problemas. Entonces hoy vamos a ver estos temas que están viendo ustedes en pantalla: la cuestión de la transversalidad, la relación Estado y cultura desde las obligaciones asumidas, una aproximación uruguaya a no puedo ser ni brasileña ni universal, a la institucionalidad cultural, y me van a disculpar por eso. Esa es la experiencia concreta, con alguna anotación sobre el paisaje latinoamericano, porque me parece que es bueno que así lo conozcan ustedes, y bueno, y a partir de ese relato, de ese discurso o de esa reflexión, si ustedes quieren, detectar y señalar algunos problemas específicos y algunas alternativas. Antes de seguir, aunque después quizás lo cite más adelante, yo le pedí a Teixeira
que colocaran en la plataforma de ustedes, en la plataforma online de ustedes, un texto que es el informe de las Naciones Unidas para la Población y Problemas de Género. Se llama UNFPA en inglés, esta agencia de las Naciones Unidas, que hizo un informe, el informe 2008, que a mí me resultó francamente muy interesante, me pareció innovador, y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo, pero quiero decir que para mí ahí hay un buen ejemplo de mirada transversal y simultáneamente con algunas bajadas. El texto es Cultura, Derechos Humanos y Género, o Derechos Humanos, Género y Cultura, no recuerdo exactamente el título ahora, y me parece que el abordaje de los problemas particularmente de género desde la perspectiva que ellos llaman un enfoque con sensibilidad o de sensibilidad cultural, me parece un tema central. Ya volveremos a eso. Ayer estuvimos insistiendo mucho con la idea que la cultura hay que verla como un bosque con su dinámica, con un sistema abierto, un ecosistema, y en algún momento que algún compañero de ustedes me preguntó sobre la relación con otras dependencias del Estado y del Gobierno que habíamos hecho una mención, yo le decía que estábamos muy focalizados a la gestión propiamente dicho y al adentro. Hoy, de alguna manera, es ese mismo bosque en un bosque más amplio, más complejo, de interrelaciones con otros sectores y otras áreas, entre otras el Estado. Recuerden que ayer yo señalaba que esta imagen del bosque, lo ideal sería que ahí viéramos seres humanos entreverados es el bosque antropizado, si ustedes quieren, el que estamos planteando. Y me interesa ahora volverlo a colocar arriba de la mesa. La idea del bosque o la imagen del bosque es a los efectos de imaginarnos la cultura como un ecosistema, pero estamos hablando de un factor donde interactúa, donde hay una construcción social permanente. En este mismo sentido, también como un afiche previo, como un cartel previo, que no lo puse en el PowerPoint, el abordaje que yo hago, o por lo menos que intento hacer de las cuestiones del Estado, no está teñida de la política partidaria. Y yo les decía ayer, en algún momento al final de nuestra mañana, les decía que yo vengo de la política, y Teixeira cuando les presentó que yo tengo un cargo político en el actual gobierno de Uruguay, es el gobierno del Frente Amplio. Sin embargo, no creo que sea un desdoblamiento de la personalidad, sino por el contrario, me parece que es el curso de una reflexión no solo franca, sino frontal conmigo mismo. Me planteo estos temas de la relación de la cultura y del Estado no desde una óptica necesariamente partidaria. No puedo sacarme el saco como me saqué de mi formación y de mi manera de pensar y de mi ideología y mis conceptos políticos partidarios. Pero la verdad es que sin mucho esfuerzo no lo veo desde ese ángulo, lo veo más bien desde las responsabilidades que tiene, por ejemplo, el Estado para con los conceptos, principios, definiciones, proyectos, programas culturales que nosotros nos planteamos. Sé que este tema puede ser un tema discutible, debe ser seguramente discutible, no sé si ustedes lo han abordado, pero a mí en Uruguay me han hecho incluso algún reportaje en algún medio de prensa y me han preguntado si yo creo en las políticas culturales de izquierda o de derecha. Y yo he contestado así, casi reflexivamente, que no creo que estas políticas culturales que en algún momento pude desplegar en Montevideo o sobre las cuales adhiero conceptualmente y sobre las cuales trato de pensar, no creo que se puedan catalogar a priori de izquierda o de derecha.
Es más, son políticas que a mí me gustaría que aplicaran los gobiernos independientemente de su autodenominación. Esto no quiere decir que un gobierno que se autodenomine de izquierda o de derecha tenga mayor proximidad, se afilie más, tienda a verse más identificado con tales o cuales políticas, o entienda ese gobierno que por su autodefinición de tal lado o de tal otro, de tal concepto ideológico, de tal perfil ideológico, entienda que su obligación con la cultura es tal o cual. Entonces, me interesa esto porque bueno, soy vecino de Brasil, conozco, he leído mucho sobre Brasil, incluso los libros que ayer me regalaron de aquí de Itaú Cultural, estuve leyendo bastante, y me parece que puede estar, las visiones pueden estar muy inspiradas en todo caso por visiones desde la coyuntura político-partidaria, que es totalmente legítima, que es necesaria. Yo creo que una instancia electoral generalmente contribuye a colocar algunos temas en la sociedad y que la sociedad los discuta bien, o por lo menos los ponga en la agenda. Creo, de verdad, no tengo una visión, no subestimo las instancias electorales, no subestimo a la política ni a los políticos. Creo que hay dinámicas y lógicas, y creo que hay oportunidades que se dan en las sociedades para reflexionar sobre algunos temas. Y desde mi ángulo incluso trato desde esta reflexión de las políticas culturales de participar en la vida política. Sin ir más lejos, este lunes que pasó, el lunes de esta semana, me invitaron a un panel de una fundación en Uruguay, una fundación, me invitaron a un panel sobre cultura y reforma del Estado, y es la primera vez que se trata el tema fuera de una campaña electoral de la relación entre la cultura y la reforma del Estado que se propone el gobierno recientemente electo, y yo me permití plantear las cosas en ese ámbito, en la perspectiva de la reforma del Estado, en los términos que lo voy a plantear aquí, sabiendo que en buena medida, e incluso diciéndolo al principio de mi exposición el lunes pasado, en buena medida estaba cuestionando la fuerza política que yo integro y que me había, incluso que inspira de alguna manera esta fundación. Entonces quiero expresarles a ustedes esta doble condición, no sé si se logra entender. No es que haya, insisto, un desdoblamiento de la personalidad, sino que yo creo que la mejor manera, en todo caso, de desarrollar mi concepción política, mi manera de sentir la vida y en sociedad en mi país, tiene que ver con visiones que no necesariamente se sujetan a la construcción político-partidaria que se ha dado en el Uruguay actualmente. Esto es una muy sucinta, para todo el mundo habla, cada vez que empezamos con estos temas, empezamos con la globalización y los procesos, etcétera, etcétera. Se ha escrito mucho y se ha escrito bien, y creo que no es necesario seguir abundando, pero simplemente es para que ubicarnos en ese paisaje, en ese bosque, en ese ecosistema universal, algunas de las características que todos señalamos, ¿no? La aceleración o la instalación de la globalización, si seguimos a Mafezol o incluso a Teixeira, la instalación de los nuevos marcos de vida en los cuales estamos desarrollándonos, parecen evidentes, es más que una aceleración. Estos cuatro primeros literales, los cuatro primeros, la aceleración de la globalización, el colapso del equilibrio del poder internacional, la redefinición o pérdida de la capacidad del llamado Estado-Nación, con todas las literaturas que se han generado en torno a ese tema, y la proliferación de catástrofes humanas, esas cuatro literales son tomados textualmente de uno de los últimos libros de Eric Hobsbawm, que es La guerra y la paz,
y en realidad lo tomé de allí para usarlo, para no seguir repitiendo o teniendo una reacción propia. Los otros dos literales los agregué yo, ayer comenté algo, yo creo que tenemos, que es elocuente, que tenemos un modo civilizatorio inarmónico, que los temas más recientes, incluso esto del cambio climático, deberían obligarnos a revisar pautas de vida, pautas culturales, valores de confort, valores de desarrollo, pero bueno, es un tema más complejo. Y el último literal, hemos hablado mucho y es muy conocido. Este es el contexto donde simplemente lo coloco para que todos sepamos que existe eso y que no es una burbuja de cristal analizar, una burbuja donde se analiza en una torre de marfil el papel del Estado vinculado a la cultura, sino que está permanentemente intervenido. Es más, creo que lo comentaba ayer, lo comentaba afuera en una conversación aparte cuando cenábamos anoche con Teixeira y Alfonso Martinel. Yo creo que la cuestión del poder en términos políticos, generales, ideológicos, debe ser revisada, entre otras cosas, a la luz de este nuevo marco, y que muchas veces cuando pensamos en términos de Estado, pensamos en términos de gobierno, todavía seguimos utilizando parámetros y definiciones que no se adecuan a esta nueva realidad, y las construcciones políticas, incluso las políticas culturales, en buena medida no registran, entre otras cosas, lo que ayer en algún momento hablábamos, que una crisis, creo que decía Alfonso, las crisis ahora es más difícil de saber de dónde vienen, no tienen un punto focal. Las crisis, por ejemplo, económicas, que condicionan políticas económicas y que condicionan políticas sociales y que terminan obligando a que un gobierno como el griego, como el español, como antes el uruguayo, como pudo ser el brasileño, por razones externas a su propia construcción nacional, local, terminan condicionando todas las políticas públicas. Eso implica, entre otras cosas, me parece, implica y explica ese cierto desfasaje entre lo que la gente piensa que es el sistema político, entre lo que los agentes del sistema político piensan que son, y la distancia que hay en el poder real que tienen cuando asumen compromisos con la ciudadanía. Yo creo que uno de los tantos problemas de falta de representatividad del sistema político, incluso el sistema democrático, me parece tiene que ver con el ahuecamiento del poder real que se da en estas relaciones sociales al interior de los actuales países. Creo que hay un ahuecamiento en el sentido que no, si perdemos de vista todo lo que nos condiciona, probablemente comprometamos, no por razones electorales, sino hasta de buena voluntad, más allá de nuestras posibilidades. Entonces, me parece que el tema es más profundo, más amplio que lo solemos plantear, y creo que los que estamos en las políticas culturales, creo que la visión de las políticas culturales exigen tener este nivel de reflexión y de complejidad y de esta mirada ancha que estoy proponiendo. De esos bosques descritos en todo caso por Hobsbawm, pero por tantos otros, extraigo estos dos grandes definiciones que llaman la atención, como la de la libertad. El primer informe de desarrollo de las Naciones Unidas parecería que hace mucho tiempo que estamos con estos temas, pero es la primera vez que se incluye en un informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas el concepto de libertad cultural es en el 2004. Para mí es una frase interesante que de alguna manera me expresa. Y por otro lado, me resulta interesante ver, por aquello que decía de cómo vamos... Yo creo que cómo vamos amojonando el terreno. Comentaba que había leído cosas de Teixeira del 85. Del 96, nuestra diversidad creativa, el informe de la Comisión Mundial de la Cultura que presidió Pérez de Cuéllar, que seguramente ustedes lo han leído, que es una obra realmente muy interesante, ver cómo vamos amojonando conceptos y cómo vamos construyendo nuevas definiciones. Yo, en ese sentido, no tengo una visión tan pesimista como tienen
incluso algunos compañeros, sobre el proceso de nuestra reflexión. Yo creo que hemos ido avanzando mucho y que se han incorporado conceptos que, si bien no dan respuesta a todos los problemas que la sociedad tiene, empiezan a ayudarnos o nos ayudan a construir formas alternativas. Ese es otro punto que me interesa comentarles a ustedes. Yo encaro la gestión cultural en lo personal o en lo conceptual desde esta perspectiva y prefiero no enlistar los problemas aisladamente, es decir, prefiero no hacer una descripción o una radiografía de todos los líos que tenemos y que no pudimos resolver, como lo planteaba ayer, sino verlo en un sentido más evolutivo, en todo caso de una construcción colectiva, donde se incorporan conceptos como estos, que a mí me resulta importante volver a señalar. El construir sociedades inclusivas y diversas en términos culturales como un indicador del desarrollo humano es un elemento clave, pero permítanme decirles, y creo que Alfonso me lo va a permitir, que aquí en el 2004 se hablaba de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM famosos, entre cuyos 10 numerales no existía la palabra cultura. Y uno podría decir, bueno, conceptualmente la cultura era la atmósfera, la dimensión, era el sustrato en el cual uno piensa que se puede salir de la pobreza, recuperar las condiciones básicas de la sociedad, pero de hecho no aparecía la palabra cultura. Y en lo que le pidió permiso a Alfonso es porque hace poco, justamente, él promovió, en su carácter, ya diría, de gestor de proyectos culturales, una reunión donde invitó a gente de África, América Latina, otros países, aprovechando esto es gestión cultural, aprovechando la presidencia de la Comisión Europea de España, aprovechando que España tenía la presidencia de la Comisión Europea y que en septiembre se reanaliza y se reestudian los objetivos de milenio en el marco de las Naciones Unidas, se generó un evento, un acontecimiento, un seminario en Girona, en su ciudad, donde de alguna manera se puso en valor las diferentes reflexiones, experiencias que los diferentes pueblos habían desarrollado de África, de América Latina, de la propia Europa, para incorporar o para visualizar o para permitirle a la Comisión Europea que visualizara la dimensión cultural del desarrollo. Entonces estamos en el proceso de inicios de siglo, la ODM no coloca el tema cultura. En el 2004 la dimensión cultural aparece en un informe de desarrollo humano y en el 2010, 9, ahora no me acuerdo si fue este año, ahora sí. Sí, y 2010 probablemente, por lo que me contaba, se incorpore el análisis de la cultura en la evaluación y la revisión de los objetivos de milenios a partir de un hecho, de una gestión política como para permitir una reflexión colectiva. Me parece interesante que lo veamos así. Perdón, en este mismo esquema, 2004, 1996, reitero ahora lo del informe de la UNFPA, que de verdad que se los recomiendo, si no lo leyeron, que los lean, porque si bien yo no creo que la cultura sea la solución de todos los problemas, dijimos ayer que la cultura per se, el discurso cultural per se, no es ni malo ni bueno y que ha justificado los peores crímenes, etcétera, etcétera, sí entiendo que los enfoques desde y con sensibilidad cultural que se plantean allí, por ejemplo, permitirían conocer mejor y resolver mejor los problemas de violencia y de discriminación de género. Yo creo de verdad en la diversidad cultural como un proceso. Sé que ustedes lo analizaron la vez pasada aquí y no quiero volver sobre eso. Pero tiendo a pensar que la diversidad cultural, más que un eslogan o que un título o que un valor que nos organiza, lo veo en términos procesuales, en términos de polémica, en términos de construcción en debate y tensional en las sociedades.
Por eso es que se plantea el problema de diversidad cultural, relativismo cultural. No comparto la idea de que la diversidad cultural lo justifique todo, ni comparto la idea que, visto desde Occidente, los derechos humanos o de determinado lugar deben hegemonizar universalmente todas las condiciones. Como creo que el concepto vital es el respeto, pero en polémica, en tensión, en discusión, que es la manera de avanzar. El corte genital que se aplica en determinados países con determinadas culturas o la lapidación de las mujeres por adulterio, para mí es inaceptable. La diversidad cultural no incluye que yo deba respetar ese tipo de culturas. En todo caso, debe hacerme entender que existe un proceso cultural por el cual se llega a ese tipo de procesos con las mujeres, como lo plantea este informe de la UNFPA, y darme las condiciones para permitir un debate que reflexione humanamente, colectivamente, a partir de las diferencias. Esta es mi idea esencial. Ese informe nos ayuda a ver, por ejemplo, la construcción patriarcal, el machismo de nuestras sociedades, vinculado tan directamente, en el caso uruguayo por lo menos, a algunas situaciones de violencia doméstica, donde generalmente, el 99-98% de los casos, es la mujer la víctima de la violencia doméstica, o los niños la víctima de la violencia doméstica. Es una construcción cultural en la que yo quiero intervenir, en la que quiero discutir, en la que quiero formar parte de una nueva relación. Y respeto que haya construcciones culturales que desarrollaron esas escenas. Y me parece que este es un punto determinante sobre el cual tenemos que trabajar. Ese informe de la UNFPA, y termino con esto, no lo volveré a citar, prometo, que para mí es transversal porque permite ver estas cosas de diferentes ángulos con el enfoque de sensibilidad cultural. Yo lo tuve que informar en Uruguay, me pidieron que lo informara y yo le hice una crítica que es la que comentaba ayer, entre otras, pero una crítica a ese informe en particular, y es que por ver este ángulo antropológico del enfoque de sensibilidad cultural pierde de vista el papel de las artes. Todo el informe, que es muy bueno y muy detallado con descripción de situaciones y de casos, no reconoce ni valora ni siquiera refiere el papel del arte propiamente dicho. Y me parece que es ese problema de lo pendular que señalábamos antes, donde yo creo que el arte, en tanto, bueno, da para mucho, cumple un papel fundamental en la construcción de estas viejas, nuevas y futuras tramas sociales, ¿no? Entonces, al principio yo les decía, me interesa ver el papel del Estado no desde la política partidaria, no voy a hacer un análisis de la política partidaria, ni tampoco hacer un análisis de la evolución necesariamente del Estado, en el caso de las políticas uruguayas hasta hoy. He leído aquí en Brasil algunos textos de Albino Rubín y de alguna otra gente, bueno, en el libro que me entregaron ayer también, que hacen referencias al papel del Estado en anteriores periodos históricos de Brasil, particularmente desde el Estado Novo hasta ahora, en el caso incluso también del libro de Teixeira sobre la cultura y su contrario, también hace alguna referencia a esos momentos. No lo veo, no es el ángulo donde yo me paré para hacer este comentario o para hacer el trabajo que estoy haciendo en Montevideo para la universidad, que de hecho es parte, lo que voy a contarles a ustedes es parte de eso, sino es preguntarme hoy, desde hoy, el Estado uruguayo se comprometió en la Convención de la Diversidad Cultural, esta que tiene sobre protección, y también en Brasil es ley, también en Argentina, en todos los países es ley, y entró en vigor la ley de la Convención de la Diversidad Cultural, se comprometió a cumplir los derechos soberanos de los Estados, a conservar, adoptar y aplicar las políticas y medidas que estimen necesarias para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios. Todos somos conscientes, creo, ya lo vieron ustedes la vez pasada seguramente, que esta convención, que fue precedida por la Declaración Universal de la UNESCO
del año 2001, declaración que es de noviembre de 2001, 2 meses después de septiembre de 2001, ese fue el hecho ocasional, en buena medida estaba muy condicionada por los desequilibrios en el intercambio comercial de bienes y servicios culturales. Y en alguna medida, cuando se habla de la soberanía de los estados a conservar, adoptar y aplicar las políticas y medidas que estiman necesarias, es en todo caso una vuelta en la espiral del debate que se dio en 1994 en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, cuando se trataron los temas comerciales del intercambio de bienes y servicios culturales, y donde en esa instancia Francia particularmente se hizo famosa con Canadá por haber colocado la excepción de la cláusula de excepción para los bienes y servicios culturales. Esa excepción que propuso Francia, por las dudas lo digo, no es un invento de Francia, supongo que ya habrá sido visto por ustedes y lo conocen, en realidad fue una cosa que había aplicado Estados Unidos en el Acuerdo de Florencia para otros casos, y que en este caso en particular en el 94 Francia lo puso para las expresiones culturales. No sé si estoy hablando con muchos supuestos y ya ha sido analizado por ustedes, pero permítanme simplemente decirles que en el 94 la Organización Mundial de Comercio, la mayor parte de los países latinoamericanos no tuvo ni arte ni parte en ese debate. Fue un debate básicamente sostenido por Estados Unidos y Francia, acompañado por Canadá, y durante ese periodo terminaron siendo unos 14, 15 países que lideraron el proceso por la diversidad cultural, y que desde mi punto de vista la cláusula de la excepción cultural era válida para un país como Francia o para Canadá, pero no era necesariamente buena para Uruguay. Me gustaría que esto en algún momento lo vieran ustedes. No necesariamente este tipo de planteos internacionales o de instancias que se dan en los organismos multilaterales expresan y defienden los intereses locales. La cláusula de excepción cultural aplicada por Francia, a la que adhirió todo el movimiento cultural y popular, en el caso de Uruguay y en otros países, para mí consolidaba una asimetría que existente ya con nuestros países y que da para conversar mucho más, particularmente con América Latina. Pero como creo que aquí estuvo Bustamante y de haber analizado el tema de las industrias culturales desde el punto de vista económico, no voy a insistir con eso. Entonces, acá sí lo que quiero retomar es, dice reiterar los derechos. O sea que esto ya lo han asumido los estados, lo asumieron por supuesto en sus respectivas constituciones, las de nuestros países, lo asumieron en el 66 en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ahora lo que dice explícitamente es que reiteran su soberanía y su obligación. Entonces, tomo esa frase, que es ley en nuestro país, en el caso concreto de Uruguay, desde 2000, y me hago preguntas simples. Está bien, decimos que somos soberanos para aplicar nuestras políticas y que queremos aplicar nuestras políticas que favorezcan la diversidad cultural y la diversidad de expresiones culturales. Entonces, para preguntarme si la institucionalidad y la relación con el Estado es correcta, me pregunto, ¿están en condiciones nuestro Estado, el Uruguay en particular, de asumir esos derechos y responsabilidades para ejercer soberanamente estas políticas y acciones? ¿Está en condiciones Uruguay de intervenir desde sus políticas en el intercambio de bienes y servicios culturales en el mundo? ¿Está en condiciones de negociar Uruguay con Brasil, por ejemplo, el intercambio de productos editoriales? ¿Está en condiciones Uruguay de ejercer soberanamente las políticas cuando negocia con las empresas audiovisuales de Estados Unidos, el canal cable, las películas que se pasan en la televisión, etcétera? ¿Está en condiciones de asumir esa soberanía? ¿O por el contrario, aunque estuviera en condiciones, no está preparado para hacerla? Es decir, ¿cuáles son las características principales que se da, la forma que se organiza el Estado uruguayo en este caso, o los estados en general, para asegurar precisamente estas obligaciones? Dicho de otra manera, lo planteo de otra manera, supongamos que ustedes
y yo como gestores culturales nos propongamos hacer, no sé, una réplica o una gran exposición de arte contemporáneo en nuestra localidad, en las afueras de San Pablo, como si fuese la Bienal de San Pablo, si estamos en condiciones de asumir esto o no, esa pregunta tan sencilla, o de organizar cualquier otra actividad, o de realizar una producción cinematográfica, de conocer los mercados y las posibilidades. Bueno, desde el punto de vista del Estado, ¿estamos en condiciones? Esa es la pregunta que atraviesa, estas tres preguntas atraviesan toda la reflexión sobre la institucionalidad cultural en el Uruguay. Y la definición de institucionalidad cultural que nosotros nos dimos en Uruguay es la de los dos primeros párrafos, es la institucionalidad cultural, es la definición de institucionalidad cultural que se dio Chile cuando en el 2013 propuso la nueva institucionalidad cultural. Yo he visto que aquí en Brasil se ha debatido, bueno, en un momento se discutió cuando se creó el Ministerio de Cultura, luego una cierta depresión del movimiento del Ministerio de Cultura en el periodo de Collor y de algunos instrumentos, y veo que y una reflexión actual, en todo caso en estos textos que he leído, sobre el papel que ha cumplido el Ministerio de Cultura. Déjenme decirles que para muchos países de América Latina todavía estamos en pleno debate sobre cuál es la mejor institucionalidad de este punto de vista para cumplir con los objetivos culturales, y que en el caso particular de Chile, ese debate que se basó en esa definición de institucionalidad cultural en un sentido amplio, es todo lo que tiene que ver con la vida cultural, y en un sentido más estricto son las funciones, los órganos que están directamente vinculados a lo que se entiende tienen competencia en el ámbito cultural, en el campo cultural. Ese debate fue muy, muy importante en Chile, y a muchos países como Argentina, Ecuador, que recién está en pleno debate en una ley de cultura precisamente, Perú, Paraguay, Uruguay, fue un debate que nos resultó muy interesante y lo seguimos de cerca. Finalmente, en el caso chileno, terminaron creando un Consejo Nacional de Cultura, y como toda construcción política compleja y social, a partir de este debate que lo creó, este debate lo impulsó Ricardo Lagos, siendo ministro de Educación, y luego siendo presidente de Chile lo terminó convalidando en el año 2003. Les decía que ese proceso complejo que se dio en Chile, que parecía modélico en la construcción, terminó creando un Consejo Nacional de Cultura, que a nosotros que lo seguimos con mucha atención, pero que no logró incorporar en el Consejo Nacional de Cultura, por ejemplo, la Dirección Nacional de Bibliotecas o, por ejemplo, el Consejo de Patrimonio Cultural de Chile. Entonces, reitero una y otra vez, estamos en un terreno de construcción social y política compleja, y estas definiciones son tomadas como un referente para partir de diálogos comunes o una comunicación común entre nosotros. A partir de preguntarme, bueno, cuáles son las condiciones, cuál es la institucionalidad del Uruguay está acorde con las políticas que se propone, en Uruguay, por lo menos, yo hago el resumen de estas 6 situaciones, de estos 6 perfiles, de un diagnóstico, el listado de esas cosas que creo que no están resueltas en la institucionalidad cultural del Uruguay. Me atrevería a decirles que este listado también lo he visto en otros países donde he trabajado. Trabajé bastante durante un año precisamente por la DECID en Perú, he trabajado en Paraguay, y es un listado y también en Argentina parcialmente, es un listado que compartimos muchos países, no necesariamente de América Latina. Primero, las dificultades para tener políticas culturales de Estado, es decir, que trasciendan la rotación de los elencos de gobierno, que trasciendan la rotación de los partidos en el poder, y que de alguna manera sean consensuadas como políticas de Estado más allá de las implicancias específicas. Es bastante notorio para todos los que estamos en esta sala, creo que la cultura
no es, o las políticas culturales no son asimilables a las etapas y a los procesos orgánicos administrativos ni políticos, ni a los periodos políticos electorales. Y en ese sentido, en el caso uruguayo hemos tenido dificultades para trazar políticas de Estado que trasciendan la rotación partidaria de los 4 o 5 años que dividen un acto eleccionario de otro. La ausencia de una reflexión profesional sobre las políticas culturales, de una reflexión de los profesionales de la cultura, los gestores culturales, como lo hablábamos ayer, recién en Uruguay estamos formándonos como gestores culturales, recién estamos sistematizándonos. La ausencia de la profesión gestión cultural, si ustedes quieren, vista en su diversidad, no estoy hablando de una cosa específica, la ausencia de ese debate profesional implicó una larga, acumulada desatención y no provisión de los recursos humanos y materiales para los compromisos asumidos. Sobre esto tendría muchos ejemplos. Tener una biblioteca nacional cuya estructura y cuya dotación presupuestal, cuyo orçamento, como dicen acá, no se corresponda con el carácter de una biblioteca nacional actual, o tener museos vaciados, estructuras y construcciones o servicios públicos culturales sin la debida evaluación profesional y sin la debida provisión de recursos, es una manera de no poder cumplir, o de no haber cumplido y no poder cumplir los compromisos asumidos actualmente. En el caso uruguayo hay una organización centralista, vertical y compartimentada. Ya les mostraré rápidamente qué quiero decir con eso. Y hay también, por todo lo que decíamos ayer, una inadecuada estructura y capacitación de los recursos humanos. Pero quiero, en este caso, les presentaba el caso del Teatro Solís. De a poco vamos construyendo nuevas formas de gestionar los servicios públicos y estatales, que es de lo que estoy hablando ahora en este caso. Pero además me importa mucho decirle la distancia que hay en la concepción en que el Estado está organizado y pensado en la administración pública y lo que necesitamos en cultura. Ayer decía, si tuviéramos que definir los cuatro grandes etapas de la gestión cultural, diseño, producción, distribución y comunicación, en esta última etapa, comunicación, es donde se da la mayor competitividad del mercado cultural. Es decir, en el lugar donde hay mayor necesidad de profesionalizar y profundizar, en mi opinión, es donde es más alta la competitividad de las producciones culturales. Cuando hablamos del Estado, de políticas públicas, de políticas culturales, pensar en la comunicación implica saber que estamos desarrollando competitividad no con un museo contra otro museo, sino un museo con un canal de televisión, con las películas, con otro mundo que se desenvuelve y que tiene sus lógicas, y son lógicas desde un determinado punto de vista legítimas y válidas. Ese mundo privado, comercial, tiene un amplísimo desarrollo en la comunicación. En la organización pública del Estado, esta comunicación suele ser, en el caso uruguayo, absolutamente hipertrofiado. Y la organización pública, incluso de la administración pública, el funcionario más desestimulado es el que atiende el teléfono y que está en la portería el portero. Y ese funcionario que está en la parte de abajo de la estructura de administración pública es el que está en zona de competencia de la producción cultural de los servicios públicos. Cuando digo zona de competencia no lo digo en el sentido de la competitividad de productos. Si llego a un teléfono o atiendo un museo donde no puedo contar qué es lo que está pasando adentro, no puedo informar a la ciudadanía, no tengo capacidad para desarrollar, no estoy siendo competitivo. Y ese funcionario, esa estructura está pensada para que el último escalón, el más desmotivado, sea el que tiene contacto con el público. En el caso uruguayo, la acumulación en este sentido es terrible, terrible. Me costó muchísimas peleas, por suerte hace ya 15 años, no sé si habré dejado una herencia en la Intendencia de Montevideo, porque generalmente con esta concepción de la administración pública, el que tenía un problema psíquico o el que tenía un problema
que tomaba mucho alcohol o que eso, lo mandaban para un museo, para una biblioteca, porque eran lugares tranquilos. Hace 15 años empecé a pelearme contra esa concepción, que precisamente parte de una inadecuada, de un proyecto, de una visión de la estructura y capacitación de los recursos humanos radicalmente opuesta a lo que necesitamos en la vida cultural. Pero la presencia en las plantillas públicas de este tipo, en los centros culturales, donde se desdeña esta organización, donde se desdeña el papel de la comunicación cultural en el servicio público, es uno de los elementos más característicos de la administración pública en el Uruguay. La desactualización del marco normativo, cuando digo marco normativo, no estoy hablando acá de las leyes de incentivos fiscales, de la ley de cine, la ley de teatro, de la ley, esas que suelen formar parte de los seminarios y los que muchas veces hablamos. Cuando hablo de la desactualización, y en Uruguay estas cosas, fondos concursables, ley de incentivo, ley de cine, ley de teatro, ley de música, en los últimos años se ha avanzado mucho y las tenemos. Incluso ahora se está revisando la ley de derecho de autor, como aquí también se lo está haciendo. Cuando hablo de desactualización del marco normativo me refiero, recuerden la pregunta que estoy tratando de contestar, si el Estado está en condiciones de resolver, si la administración pública está en condiciones de resolver las tareas del Estado. Y cuando digo marco normativo me refiero al derecho administrativo público, me refiero a una serie de normas que terminan perjudicando las posibilidades de desarrollo y despliegue de la vida cultural, que suele ser muy diferente, ese es otro problema, suele ser muy diferente a la vida administrativa en su conjunto. Por ejemplo, aparte de las compras, etcétera, el Estado, junto el numeral 4 y el 5, ¿no? La desactualización del marco normativo. La mayor parte del Estado uruguayo, la administración central uruguaya, está pensada para que sea de lunes a viernes en horarios laborales. La mayor parte de la vida cultural es en la noche, los viernes, sábados y domingos, y buena parte de la administración pública no está preparada ni acondicionada para que, por ejemplo, se le tenga que pagar a un artista un sábado de noche, un artista que al otro día vino a Montevideo a cantar en la ópera, el otro día se fue a Buenos Aires. No tenemos ni marco normativo, ni organización práctica, procesal, de procedimiento administrativo para resolver este tipo de cosas. Pongo esos ejemplos, podría citar otros más complejos que tienen que ver incluso con, ayer hablábamos del instinto estético, ¿no? Que decían de las joyas preciosas. El sistema de compras públicos del Uruguay no registra los valores intangibles o las definiciones a partir de una decisión de calidad y suele ponerse bajo sospecha las resoluciones que uno hace por razones de interés, por ejemplo, artístico, ¿no? Y la ausencia de profesionalidad en el tratamiento de estos temas también ha generado una organización aluvional de los servicios públicos culturales. Cuando digo aluvional, no sé si la palabra existe en el portugués, es que casi toda nuestra estructura, por ejemplo, las bibliotecas de Montevideo, si uno mira dónde están ubicadas las bibliotecas de Montevideo, parece que fueran tiradas arriba del plano de Montevideo como si fueran unos dados sin ninguna planificación de ordenamiento territorial del servicio bibliotecológico. Generalmente fueron la biblioteca que donó fulano de tal, la biblioteca que quedó de tal fundación, en tal centro cultural se desarrolló eso, y no hay una organización, por ejemplo, del servicio bibliotecológico con coordenadas del desarrollo urbano, del territorio o con visiones demográficas. Esto sucede en ese caso y sucede con otras tantas cosas. Hablábamos del Teatro Solís. Yo no dije, porque no daba para decirlo, pero a 5 cuadras del Teatro Solís se está invirtiendo cerca de 70, 80 millones de dólares en la recuperación de otro complejo cultural que también viene de otras épocas y que juntos en un mismo circuito compiten, por ejemplo, o estarían los papeles que compitieran cuando se recupere este centro cultural con la producción operística, la música sinfónica, etc.
sin tener en cuenta ni el territorio, ni el resto de Montevideo, ni otro. O sea, cuando digo aluvional, digo de una forma impensada. El desarrollo de las estructuras, no digo ni mal ni bien, puedo entenderlo, puedo entender la acumulación histórica, puedo entender ese desarrollo, pero digo que no fue pensado desde el punto de vista de las políticas culturales, de una organización aluvional. Entonces, se podrán imaginar que son 6 perfiles de una realidad institucional todavía bastante insuficiente para cumplir los cometidos que nos proponemos. Si antes decía que veía el Estado no desde la política, sino desde esa demanda que acabo de comentar, no de la política partidaria, sino de los niveles de exigencia de la gestión cultural para cumplir los objetivos culturales, eso es lo que venía diciendo hasta ahora, también me parece importante en lo personal señalar que no veo el Estado, a veces me parece que se simplifica, así como a veces simplificamos algunas visiones, demonizamos algunas visiones como la de las industrias o la del comercio, la del mercado, a veces tenemos una visión, a mí me parece parcial del Estado y la relación del Estado con la cultura. Yo tiendo a verlo, por eso el dibujito que hice antes más infantil, como un caleidoscopio, es como un hexaedro de la relación Estado y cultura que funciona como un caleidoscopio y está en permanente movimiento. Yo tiendo a pensar que no siempre es identificable el Estado como la expresión de una cultura o una ideología dominante. Tiendo a pensar que es más compleja la relación y esto es lo que, y lo sintetizo de esta manera. El Estado, obviamente, como expresión de una comunidad o varias comunidades culturales, ahí debería haber agregado, o varias comunidades culturales, ustedes no están, en Brasil en particular, no está en el debate de los bicentenarios de América Latina, obviamente. Pero nosotros sí estamos en pleno debate de bicentenarios y seguramente ustedes, nosotros a veces le pediríamos, nosotros los uruguayos y todos los demás de afuera de este amplio perímetro de Brasil, nos gustaría que Brasil nos conociera más, nos gustaría que mirara más a América Latina, nos gustaría que nos ayudaran, que cumplieran un papel de un diálogo intercultural más intenso. Esto es, paso como título, pero se los comento, nos resulta difícil dialogar con Brasil, sabemos más lo que pasa en los otros países y a Brasil lo consumimos o lo leemos o lo tomamos o lo vemos los grandes titulares y sentimos que no tenemos siempre un diálogo, entendiendo a Brasil como un todo, probablemente quizás en la zona fronteriza, quizás con Porto Alegre, quizás con Curitiba, quizás con algunas zonas, o en algunas zonas de Paraguay, Argentina y Brasil. Pero en términos generales tenemos una dificultad para ubicarnos estos países con Brasil. Cierro este paréntesis y les digo, el debate del Bicentenario plantea muy fuertemente este tema. Hay un colombiano, Juan Luis Mejía, que probablemente ustedes lo hayan leído, que plantea con mucha elocuencia cómo las constituciones de las repúblicas nacientes de América Latina son una fotografía de un momento político de América Latina que no registró la diversidad de culturas de América Latina. Por más que ahora las constituciones políticas de la mayor parte de los países se autodefinen plurilingües y multiculturales, todavía el mapa que tenemos todo, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, es un mapa constitucional, jurídico, político que no se corresponde con el mapa cultural de América Latina. En este sentido es elocuente los estados como expresiones de una comunidad cultural en un momento dado. Y esto implica una serie de consideraciones que no da para verlas en este punto, pero me interesaría problematizarlas desde este ángulo. El derecho es también una
una producción cultural. Creo que aquí hay alguien vinculado a la cuestión legal y al derecho. Tenemos abogados aquí o abogadas. El derecho es cultura. La construcción jurídica que tenemos en nuestro país, es la noción de propiedad que tenemos en nuestro país, y si de propiedad pública, no necesariamente se corresponde con nociones de propiedad que tienen determinadas comunidades en América Latina. Y la definición de un gobierno desde el Estado de, por ejemplo, pasar el gasoducto o el petróleo atravesando, como decíamos ayer, comunidades originarias y construcciones y paisajes culturales, ponen entredicho la construcción jurídica, cultural, de lo que representa ser un Estado en términos muy concretos y muy vitales. Es decir, no es abstracto lo que estamos planteando. Termina siendo muy concreto, termina muriendo gente en Perú por estas definiciones de carácter cultural y por esta convalidación de políticas públicas de lo que se entiende que es la propiedad del Estado versus otras nociones de la propiedad. Y es un tema, por supuesto, muy complejo. A veces tendemos a ver el problema de la diversidad cultural, como la puse hoy yo, con sociedades no de Occidente, o en todo caso, o con civilizaciones caracterizadas por muy diferentes a las nuestras, pero tenemos en esta América Latina un racimo de contradicciones culturales a partir de una visión desde el Estado que no necesariamente representa los intereses de la sociedad. Y esto derrama en una cantidad de matices más amplios. Bueno, y ahí supongo que han podido leer mientras iba hablando estaba solo en el literal A de la expresión de una comunidad cultural y hablaba de los bicentenarios. Obviamente que esta reflexión de los bicentenarios ha dado para muchos debates y muchos intercambios en nuestros países que tienen que ver con esto que acababa de decir, ¿no? Y los otros perfiles que van moviéndose en esta relación de la cultura con el Estado, que son múltiples, la obligación de intervenir y a su vez la autonomía de la cultura. El presidente Chávez prohibió el regatón en la educación pública venezolana. Y con una argumentación X. La argumentación es que el regatón es un género musical que alteraba o modificaba algunos valores de la educación de los jóvenes venezolanos. Yo acá no quiero hablar de Chávez específicamente, pero quiero plantear el problema. ¿Hasta dónde un Estado, un gobierno que representa un Estado, una sociedad representada por ese gobierno en ese Estado, tiene soberanía para intervenir en las políticas culturales y proteger al punto de prohibir un género musical en la educación pública? En el caso que estoy planteando es un caso muy elocuente, pero planteémoslo de otra manera. ¿Hasta dónde los códigos de educación, por ejemplo musical, que tenemos en nuestros países, expresan la diversidad de géneros y orientaciones que nosotros estamos planteando que queremos promover y defender? ¿Hasta dónde no hay una universalización de determinadas características y contenidos que no registran estas diversidades? ¿Hasta dónde el Estado, gobierno, representado por los gobiernos de las sociedades, porque estamos hablando de construcciones políticas y sociales, insisto en ese concepto, y no en una abstracción, hasta dónde tiene soberanía para intervenir y hasta dónde tiene que velar por la autonomía de la cultura? Cómo resolver esa tensión es uno de los tantos temas que hacen complicado. Entonces, reengancho, estaba hablando de las 6 caras, por lo menos que se pueden ver, ese hexaedro en movimiento que tiene el Estado en su relación con la cultura. Planteaba el problema de la obligación de intervenir y la autonomía de la cultura como tensión. Hay otras tantas relaciones. Me interesaba señalar el punto el literal las relaciones internacionales culturales. En algún otro momento quizás la retome, pero ahí tenemos uno de los tantos problemas de participación. Bueno, lo hablábamos ayer creo con Mirle y con Alfonso, cómo el gobierno, el Estado, como el gobierno de un país y el Estado representado por ese gobierno participa de las relaciones internacionales culturales, que es un tema en el que todavía hay
desde mi punto de vista, cierta insuficiencia en la forma de organización de nuestros países. Esta descripción de la relación del Estado en estos términos, no en términos teóricos, con la cultura, implica lo que se llaman intereses difusos. Esto es un término muy del derecho procesal, jurídico, y se ha utilizado mucho para lo ambiental. Es una relación permanente que hago con lo ambiental. Se habla de intereses difusos o la protección de intereses donde no necesariamente se sabe a qué persona es la titular del derecho que se protege. No necesariamente se sabe si una comunidad es agredida ambientalmente o no específicamente, y ahí hay toda una doctrina que desarrolló el concepto de la protección de derechos o de intereses difusos, de derechos colectivos. Esta es toda una dimensión, se ha desarrollado a partir de los derechos humanos, pero que en particular en el derecho ambiental se ha planteado. Entonces, aquí planteaba por lo menos estas grandes tensiones, aunque voy a ir a otras luego inmediatamente, que son estas que decía, cómo se mueven los límites entre la obligación de intervenir y el derecho soberano a adoptar políticas, en el ejemplo de Chávez que ponía. El papel del sector cultural en otras políticas nacionales, como hablábamos en el día de ayer, cómo se relaciona, cuáles son los intereses que se defienden en un caso o en otro. Y también, como límites complejos e intereses difusos, es esa acumulación inercial de instituciones y servicios públicos de las que hablaba, como quedó en evidencia ayer al final cuando hablaba el joven compañero de ustedes de Bahía sobre los elencos estables. Señalamos la acumulación de instituciones históricas, pero como hay algo de tradicionalización y la cultura tiene un componente de atesoramiento, que atesora las tradiciones y patrimonializa, se genera una complicación entre la eficiencia de los servicios públicos y el registro tradicional o patrimonial de viejos servicios acumulados o instituciones acumuladas. Y este es otro de los límites complejos, intereses difusos sobre lo que hay que operar desde las políticas culturales, sobre todo públicas en este caso. En el Uruguay se puso de moda, a raíz de una reforma tributaria que se desarrolló hace 4 años, se puso de moda la palabra perforaciones. No sé si es también del portugués, buraco supongo que será, perforaciones. Los economistas, como siempre, los economistas sí que aplican la transversalidad, pusieron la palabra perforación y decía, la reforma tributaria es esta o es esta, y cada vez que algunos sectores específicos de la sociedad le planteaba que tenía una peculiaridad por la cual no entraba en la reforma tributaria, su respuesta era, no podemos admitir perforaciones a esta reforma tributaria. Y se hizo famoso el término, los artistas tenían dificultades para tributar de acuerdo a la norma nueva, y no admitimos excepciones para no habilitar perforaciones a la lógica de la reforma tributaria. Siguiendo con esa idea de las perforaciones a la lógica de las políticas culturales, yo planteo ya no algunos sectores como los artistas en la reforma tributaria, o los artesanos, o los peones rurales, o las empleadas domésticas que formaban parte de esas perforaciones a la reforma tributaria, sino las perforaciones que tenemos, quienes nos interesan las políticas culturales, desde otras políticas a la lógica de nuestras políticas culturales. Señalo grandes temas, las relaciones internacionales, el turismo, el deporte, los impactos ambientales. Ayer hablábamos algo del turismo a la pasada, creo que comenté que muchas veces el turismo condiciona el desarrollo cultural de una determinada comunidad o sociedad, y muchas veces desde la cultura asimilamos las lógicas del turismo y hablamos del turismo cultural. Yo creo que tenemos algunas perforaciones a los criterios de las políticas culturales cuando se aplican, por ejemplo, en las políticas deportivas, ¿no? Claramente el deporte tiene que ver con la cultura, es una expresión cultural, en mi opinión, dentro de esa visión más amplia de la cultura, pero las lógicas
y el desarrollo del deporte, la competitividad, la comercialización, el espectadorismo que comentaba ayer, etcétera, etcétera, generan condicionamientos a la vida cultural de una sociedad sin que necesariamente nosotros, desde la cultura, tengamos un diálogo o una interlocución importante. Si las relaciones internacionales, el turismo, el deporte y los impactos ambientales, en mi opinión, son generan perforaciones o reformulaciones de las políticas culturales, ¿qué decir de estas otras? De estas otras áreas donde normalmente nos condicionan en gran medida las políticas culturales. No estoy hablando acá de la economía de la cultura, estoy hablando de los impactos culturales de la economía, que es bastante diferente al hablar de la economía de la cultura y en el que me parece que nos falta todavía mucha investigación. En general hemos trabajado bastante en los últimos años sobre la economía de la cultura, pero la dimensión cultural o las expresiones culturales o las derivaciones y consecuencias culturales de las políticas económicas suelen no ser del todo detalladas. Cuando digo esto no estoy refiriéndome, me consta que todos hemos analizado, probablemente ustedes, y lo he leído en muchos textos, que incluso estos que me dieron ahora, hablamos de los modelos económicos que alimentan los estados, ¿no? Como el modelo neoliberal o como el de la planificación socialista y central. Estamos hablando en términos generales, macro diría yo, o ideológicos marco. Acá yo estoy hablando de algo todavía más desarrollado y desplegado, que es cuando la economía define, por ejemplo, una política presupuestal para un país, o cuando define una política de precios, o cuando define una política crediticia, o cuando define una política de incentivos para determinadas actividades, cómo impactan en la vida cultural, o cuando define una reforma tributaria, o cuando define esas definiciones de la política económica que impactan decididamente en la vida cultural de la sociedad, generalmente no son vistas desde la cultura como en un diálogo en un diálogo de iguales, sino más bien las recibe ex post, toma los temas ex post. Una política financiera, la cultura o los sectores culturales la recibe cuando ya pasó, y probablemente una política financiera puede ser parte de algo que nos habilita a estar en un lugar que se llama Itaú Cultural. Y quizás una política financiera de otro signo, con otras características o con otras definiciones, nos quita el lugar que se llama hoy Itaú Cultural. Para poner un ejemplo, no escuché la charla de ayer, pero estoy hablando de una entidad financiera. ¿Hasta dónde a nosotros nos importan las políticas monetarias, la política financiera, las políticas tributarias, y hasta dónde estas condicionan la vida cultural de nuestros pueblos? Me parece que es uno de los puntos donde nosotros todavía no hemos desarrollado y forma parte de la necesidad de perforar o de evitar perforaciones y en todo caso de proponer reformulaciones o a los otros o a nosotros o a la política económica discutir de igual a igual o nosotros repensar en función de la dinámica de la economía, cosa que a veces también lo hacemos de manera muy marginal. Lo mismo tiene que ver con la educación. Hoy puse algún ejemplo. Los contenidos programáticos de la educación en nuestro país están por fuera de una concepción cultural o de políticas culturales. Quizás toman parcialmente, quizás accidental o episódica o anecdóticamente se va la maestra a un museo. Pero normalmente la maestra que va a un museo es porque los niños tienen que saber de arte o porque tienen que ir al teatro o porque le viene bien tener a los niños 4 horas en un museo, pero no forma parte de la visión curricular y de una perspectiva de la dimensión cultural de la educación. Es más, hay una cierta, en el caso uruguayo, una cierta acriticidad sobre los contenidos de la currícula, de los programas escolares y liceales desde una perspectiva cultural. Ayer hablamos de los medios de comunicación, no voy a volver a citarlos, pero bueno, el marco regulatorio de los medios de comunicación es un tema que nos compete directamente y así podríamos seguir con los otros temas que estuvimos hablando. En este caleidoscopio, en este
caleidoscopio que en permanente movimiento de la relación cultura y Estado, gobierno, Estado, cultura y sociedad, aparecen tensiones múltiples, algunas de las cuales ya las hemos comentado hoy y otras las deben haber analizado ustedes en otro momento. Identidad, diversidad, centralidad, descentralización, desconcentración, Estado-mercado, lo público, lo no público, lo privado, la calidad, la masividad y la singularidad. Me parece que son contradicciones, tensiones que se dan en esta relación del Estado y la cultura que, en mi opinión, necesitan una mayor profundidad de análisis. Hasta ahora nosotros no hemos podido intervenir en la relación del Estado desde esta óptica, y cuando yo planteo la institucionalidad, recuerden que la pregunta que me hacía es: ¿el Estado uruguayo está preparado para cumplir con estas políticas culturales, para asumir sus compromisos internacionales, legales y constitucionales? Estamos viendo si tenemos esta respuesta. En el manejo de estas contradicciones, de estas tensiones, es que vuelvo a eso de los 3 principios clave de los que le dije al principio y que dieron lugar al título de esta presentación. Para mí, la visión transversal de las políticas, muchas veces nosotros desde las políticas culturales o de las políticas urbanas, de urbanismo, o desde las políticas ambientales, hablamos de todos estos temas, de las relaciones internacionales, el turismo, la economía, la educación, los medios de comunicación, y decimos las políticas culturales deben ser transversales. Pero en mi opinión esa transversalidad soslaya muchas veces las responsabilidades, por lo menos a nivel de desarrollo actual de las políticas culturales y de la organización estatal de la cultura en Uruguay, soslaya la necesidad de la especialización y la especificidad de las políticas culturales. Y me parece que la idea de transversalidad es válida en la medida que no sea una gran excusa para tratar todo en general, sino que nos permita desarrollar profesionalmente, conociendo los temas de la economía, conociendo los temas de los medios de la comunicación, el área específica de la gestión pública o la gestión privada de la cultura. Acá me meto de nuevo con lo privado. Puedo ser responsable de una biblioteca, puedo ser responsable de una sala de exposiciones, puedo ser responsable de un sello editorial, puedo ser responsable de un sello discográfico, y tengo que tener toda esa otra visión. Yo, si soy responsable de una biblioteca, no puedo dejar de ver que existe Internet, los medios de comunicación, la competitividad, la política económica, pero necesito fortalecer profesionalmente la manera en que retroalimento la transversalidad de las políticas públicas, de las políticas culturales en general, es teniendo un gran desarrollo profesional de esta especificidad. Y lo que permite, en mi opinión, conectar la transversalidad con las especificidades es que haya políticas complementarias. Esto, o una visión de la complementariedad, me parece que es clave en cualquier administración, pero es más clave o muy importante en el ámbito de la gestión cultural. Ayer nos preguntamos, bueno, ¿cómo nos relacionamos con las otras áreas? Yo creo que cuando vamos a hablar con por ejemplo, en el ejemplo que ponía un compañero, cuando el Departamento de Desarrollo Urbano de una ciudad decide, o el Ministerio de Transporte de un país o de un estado decide atravesar con una ruta, la manera de dialogar y de participar y de permitir que la sociedad intervenga directamente no es con una construcción genérica de cómo se afecta a un sistema cultural X, sino es un relato profesional y serio del impacto cultural que generan este tipo de medidas en conocimiento de las lógicas y en diálogo con las lógicas que implementaron las otras medidas. La sensación que yo tengo es que no hemos podido intervenir en las políticas públicas de otras áreas porque nos ha faltado capacidad de profundizar y de complementar nuestras políticas en relación a esos otros desarrollos de otras políticas públicas. Hoy ponía el ejemplo de las bibliotecas en el ordenamiento y la ausencia de un ordenamiento territorial. Difícilmente, si yo soy el director de bibliotecas de Montevideo, tenga una visión
tenga capacidad de interlocución con los otros profesionales y con la sociedad si no tengo yo mismo una noción específica de lo que debe ser el ordenamiento territorial para el servicio bibliotecológico. Si no tengo los instrumentos, las herramientas, si no manejo la demografía, no manejo la sociología, no manejo las lógicas de las otras áreas para establecer estas políticas y estas relaciones. Y en ese sentido me parece que tenemos un vastísimo campo de desarrollo profesional en nuestras áreas, porque por lo menos por la experiencia uruguaya que conozco, hasta ahora tenemos un desarrollo bastante endogámico, ¿no? Las bibliotecas por las bibliotecas, los museos por los museos, y poco conectado con esta visión que hace a la complementariedad de las políticas. Si lográramos un desarrollo específico de nivel, de excelencia, muy probablemente deberíamos implementar políticas de complementariedad con otras áreas para lograr engarzar en la transversalidad y que la transversalidad aterrice. Y a mí me parece que las políticas de complementariedad pueden tener que ver desde los diferentes ángulos del proceso cultural, desde los públicos, desde los autores o los creadores hasta los públicos, pasando por las diferentes áreas. Ni que hablar con la descripción que hacía al principio, que el Uruguay o la institucionalidad cultural uruguaya no está preparada ni para profundizar en su especificidad, ni para desarrollar políticas complementarias, ni en ese sentido poder alimentar desde lo específico y complementario visiones transversales que estén a la altura de la exigencia nuestra sobre la necesidad de las políticas transversales. En definitiva, para mí, creo que todavía, al día de hoy, en el ámbito de la institucionalidad cultural, manejamos categorías viejas. Categorías viejas, hemos desarrollado reflexiones sobre la gestión cultural, sobre la teoría de la cultura, pero todavía en el ámbito de la institucionalidad cultural, entendiendo la institucionalidad cultural tanto en lo orgánico como en las reglas de juego, como dice la ciencia política, manejamos categorías viejas. La ilustración es un divertimento, si ustedes quieren, porque los dos jóvenes que están acá, capaz que los conocen, son los creadores de Google, y la otra es una banda musical, un grupo musical de la comunidad Shuar que recorre varios países de América Latina, ¿no? Sobre todo Ecuador, algo de Brasil, algo de Colombia. Me parece que en este mundo, este tipo de manejos de la institucionalidad, bueno, ahí hay, probablemente conozcan que en Uruguay se está desarrollando un plan de una computadora por un niño o una computadora, y ya todo el universo escolar, que son 300.000 niños, tienen su computadora. Es esa laptop que tienen ahí los niños en los caballos, y lo que quiero aludir con esto, que todavía manejamos categorías viejas, es que estos niños generan necesidades no solo para pensar estos niños nativos digitales, ahora este programa se extiende a secundaria, implica complejidad en los canales pedagógicos, pero supone no solo la producción de contenidos para estos niños, que ahora en el futuro estos niños no van a ir a la televisión como íbamos nuestras generaciones, van a saber que hay pantallas que compiten con la pantalla del televisor de su casa, y para estas otras pantallas hay otros contenidos y otras definiciones que bien sabemos aquí y que ustedes deben haber visto desde YouTube a todo lo demás que se pueda uno imaginar, sino que lo que quería plantear, reitero lo de categorías viejas, es que esta dimensión de los niños implica una relación con espacios públicos nuevos. El espacio público cambia en la visión de estos niños, la relación de la migración cambia. Antes estos niños tenían a sus primos en Australia, en España, en Estados Unidos, su relación con el mundo cambió, están en el medio del país y tienen una relación, y en ese sentido, insisto, cuando vemos la institucionalidad como regla de juego, implica saber esta dinámica e ir viéndola en los términos de dinámica compleja que señalábamos antes. Voy a tratar de andar rápido, disculpen. Voy a ponerles un ejemplo de estructura organizativa del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay.
Solamente para que lo vean como imagen, esto es una expresión, el organigrama del Ministerio de Educación y Cultura. Esta es la misión del Ministerio de Educación y Cultura, y la misión es una locura, es un campo enorme, que no les da el tiempo de leerlo, pero es responsable de la educación, supuestamente, de la promoción del desarrollo cultural del país, la preservación del patrimonio. Es esa acumulación inercial, incluso en una misión de un país, y en la misión tiene 11 conjunciones copulativas, no sé cómo se dice eso en portugués, son y, además también esas conjunciones copulativas es un poco esa dificultad que tenemos para finalmente pensar, el Estado se compromete con las políticas culturales, ¿cómo organizo el Estado? ¿En qué termino? Y esa dimensión tan grande, que se ve con estos rápidamente, con esos, presenta aquí, en donde está esa flecha, es la Dirección Nacional de Cultura, donde en el imaginario colectivo la Dirección Nacional de Cultura, nuestro amigo Hugo Achugar, es el responsable de las políticas culturales del Uruguay. Pero vean ustedes, créanme porque no lo pueden ver desde allí, que ahí, por ejemplo, está la Comisión de Patrimonio fuera de la Dirección Nacional de Cultura. Ahí está la Dirección Nacional de Archivos y Museos y Museo Histórico y la Biblioteca Nacional fuera de la Dirección de Cultura. Ahí está el SODRE, una entidad que tiene elencos estables, radios y canales de televisión. Esta es la realidad, perdón. Y más abajo de eso, no sé si lo marqué, sí, esta línea amarilla es el canal, la televisora nacional. O sea, está la Dirección de Cultura en el medio de ese vasto ministerio que se llama Educación y Cultura, y hay varias direcciones que no están en el marco de la Dirección de Cultura. Recuerden que hablaba de la dificultad de las perforaciones de las políticas culturales. La traducción de esa perforación de las políticas culturales, o de esa falta de diálogo, o de esa falta de visión transversal y simultáneamente específica, se termina expresando en la institucionalidad orgánica, en la manera de pensar la organización de un país. Si ese ministerio que ustedes vieron lo suficientemente grande y complejo ya era mucho, este es el mismo organigrama puesto en el costado de la pantalla, fíjense que además de ese ministerio, por fuera de ese ministerio, con lo grande que es para un pequeño país como el que tenemos nosotros, pero reitero que esta realidad la podemos ver en varios países de América Latina, de verdad les aseguro que hay varios países que tienen esta dificultad. Las artesanías no están en el Ministerio de Educación y Cultura, deporte por supuesto no está en Educación y Cultura, comunicaciones está en el Ministerio de Industria y Energía y afuera está la unidad reguladora. Eso que se llama ANEP es la Administración Nacional de Educación Pública, es decir, el Ministerio de Educación y Cultura se llama Educación y Cultura, pero la Administración de la Educación Pública es autónoma y está parte del Ministerio. Y como si esto fuese poco, hay muchos organismos, bancos estatales, empresas públicas, etcétera, que tienen sus propios servicios culturales y artísticos por fuera del Ministerio de Educación y Cultura. Yo no digo que tengan que estar adentro, digo que no tenemos una visión reticular. No necesariamente todo esto tiene que meterse, simplemente digo la dificultad de organización que tenemos. Y si que es el mismo organigrama del Ministerio de Educación y Cultura, lo aplicamos sobre el Uruguay, que está dividido en 19 departamentos, este organigrama no tiene una representación, no tiene una correspondencia conceptual, orgánica, administrativa con la organización al interior de los respectivos departamentos. El Uruguay es un país unitario, no es federal, es un país pequeño, y cada departamento tiene su propia reflexión y organización de la cultura. En algunos departamentos el turismo está dentro de cultura, en algunos departamentos el carnaval está dentro de cultura, en otros está afuera, en algunos departamentos la cultura incluye las fiestas tradicionales, en otros no, en algunos la recreación y los parques de diversión están dentro de cultura, en otros no. Esa es la realidad del Uruguay. Les quería decir, por lo menos como reflexión, que nosotros nos preguntamos, bueno, entonces, ¿cuál es tenemos tales obligaciones del Estado, ¿cuál es la organización que se da al Estado para esa? Como si fuese un gran proyecto de gestión pública, de gestión cultural pública. ¿Estamos organizados para cumplir aquellos fines que señalábamos al principio? Y desde el diagnóstico que hacemos con todas las
dificultades e insuficiencias que tiene, nos preguntamos entonces cuál es la mejor organización institucional que se ve del Estado. Ahí aparecen estas formas, que las paso rápidamente, disculpen, varias preguntas. De estas preguntas que me hago en la parte izquierda de la pantalla, que ustedes pueden ver, me interesa mucho la penúltima, es en la que estamos trabajando ahora, que es la organización, es la articulación de lo nacional con lo local, donde tenemos enormes dificultades y donde tenemos también, otra vez, estamos intentando pensar la regionalización y la articulación de los gobiernos locales desde las políticas culturales, pero necesitamos superar determinadas culturas orgánico-administrativas, institucionales, que no hemos podido resolver. Voy a ir terminando cuanto antes. Solamente quiero comentarles qué es lo que nosotros nos preguntamos, qué nos estamos preguntando en Uruguay sobre estos temas. No sé si corresponde al Brasil estas reflexiones. Les pido disculpas, simplemente reitero, son preguntas que nos hacemos en otras partes y que permanentemente nos estamos replanteando la duda, ¿no? Entonces vemos que nos preguntamos cuáles son las experiencias válidas para organizar el Estado de una manera que sea realmente efectiva, no sin olvidarnos de esta frase de Ridley. Ridley es un británico que ha analizado la experiencia institucional de la institucionalidad de Inglaterra y en comparación también la hace con Francia, las dos experiencias clásicas, ¿no? El modelo francés del Ministerio de Cultura de André Malraux como modelo y el modelo inglés, el del Art Council, el del Consejo de las Artes, aunque ahora están más hibridados los dos. O si nos preguntamos, ¿es mejor el Consejo de la Cultura o es mejor un Ministerio de Cultura, o vamos a un modelo híbrido? Estamos en plena reflexión sobre estas cosas. Y ahí hacemos un listado de pros y contras de un lado y del otro, ¿no? El modelo francés nos asegura, como en el caso, en todo caso también de Brasil, la presencia en el Poder Ejecutivo, en el Ejecutivo Nacional. Hay una legitimidad electoral en tanto el ministro forma parte de un elenco que fue electo por la ciudadanía. Hay quizás, desde el punto de vista del Ejecutivo, mayor coordinación y coherencia en la medida que el ministro de Cultura teóricamente está en la misma mesa que el ministro de Economía y que el ministro de Relaciones Exteriores, y de alguna manera eso le permite una mayor coordinación. Eso permite a su vez un involucramiento con las otras políticas que están en el Consejo de Ministros y hay una relación entre pares supuestamente. Y entre las contras de esa organización se ha planteado que por tener este carácter político y estar en el Ejecutivo, tiene menos transparencia, no permite ser visualizado desde ángulos más no necesariamente político-partidarios, y también hay un cierto condicionamiento electoral, lo cual lo vincula con aquellas dificultades para las políticas públicas, políticas de Estado, políticas culturales de Estado que señalábamos al principio. Por el otro lado, el sistema de los consejos de las artes, este es el sistema que eligió básicamente Chile, aunque hay una cierta hibridación en el caso chileno. En los consejos de las artes o de la cultura garantizan quizás mayor representatividad. Todo es un gran quizás, ¿no? Simplemente es en el papel, es una reflexión teórica. Quizás más transparencia, menor arbitrariedad, tienen cierta independencia, ¿no? El principio de la distancia del brazo de la organización inglesa, que es la distancia del brazo entre el Consejo de las Artes y el sistema político, que es lo que le permite una cierta autonomía, pero en los lugares donde se ha desarrollado esto no permite el mismo control, porque el Consejo termina transformándose en una especie de Consejo de Notables y muchas veces se ha replicado el corporativismo de los sectores vinculados a las artes que están representados en el Consejo de las Artes. En América Latina hay una variedad de formas, Colombia, Brasil, Paraguay, ministerios, institutos, al estilo, no son propiamente consejos, pero son organismos colectivos, aunque en algunos casos, en el caso de Perú, depende del Ministerio de Educación, en Perú y Panamá. Hay consejos en México
Chile y El Salvador hay secretarías que no son de nivel ministerial ni son consejos en Argentina, República Dominicana, pero aún con este panorama, en el caso uruguayo es Ministerio de Educación y Cultura y otros, aún con este panorama que estoy describiendo, también sería muy difícil hacer un análisis comparativo de esto porque hay diferentes competencias. Por ejemplo, como pongo allí, Guatemala y Costa Rica incluyen deportes, diferentes soluciones. Por ejemplo, Chile, les comentaba, tiene un Consejo de las Artes, pero no incluye la biblioteca, el sistema de biblioteca nacional y público, y no incluye el patrimonio, un intento que estaba haciendo la presidenta Bachelet ahora en el final de su gobierno, y no sabemos todavía qué es. Por ahora Piñera garantizó la continuidad, el nuevo presidente de Chile, ¿no? Sebastián Piñera, de signo opuesto al de la Concertación que ganó en Chile, ha garantizado la continuidad del Consejo de las Artes, ha puesto artistas en el Consejo Nacional de Cultura de Chile, que de alguna manera eso ayuda, aunque este es otro capítulo que no da para, no creo que dé para conversar hoy, el papel de los artistas en este tipo de institutos, sí, no y todas esas cosas. Pero bueno, quiero decir que no siempre que uno dice un Ministerio de Cultura, un Ministerio o un Consejo de Cultura, las competencias son diversas y no necesariamente representan los criterios que uno está. Algunos nos planteamos la posibilidad de pensar entonces en formas híbridas, ministerio más consejo, consejo con rango ministerial como tiene Chile, un carácter nacional, ¿cuál es el carácter de esos consejos? Consejos nacionales, consejos estaduales, consejos provinciales, consejos departamentales, ¿se reproduce? ¿Es válido que se reproduzca o no? En todo caso, y este es un listado de buenos propósitos y de una declaración de deseos, la organización institucional que nos demos tendría que garantizar esta serie de principios y de responder de alguna manera con agilidad a estos temas. No lo voy a mencionar, lo pueden estar leyendo ustedes. En general, a diferencia de una empresa o de un proyecto de gestión cultural, la organización institucional no parte, como hemos aprendido todo lo que estamos aquí, a organizarnos, cuál es la visión aquella o la misión, ¿no? El Estado se compromete a qué, aquello que vimos al principio, cuáles son, un análisis, por ejemplo, el clásico matriz de planificación estratégica, cuáles son un análisis FODA de la posibilidad de desarrollar esa misión, los principios y valores de esa organización, objetivos generales, objetivos particulares de las actividades y cómo me organizo para esas actividades. Lamentablemente la organización pública de la cultura no está pensada con esa manera de organizar y donde, por ejemplo, este tipo de valores o de principios que organicen, que den contenidos a la institucionalidad pública no suelen formar parte del debate de nuestras reflexiones en esta materia. Y bueno, a partir de esa misión, visión, de esa FODA, ese análisis de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas que deberíamos hacernos como Estado, como países que pretendí de alguna manera ir colocando con estos principios, ¿quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con qué competencia? ¿Con qué recursos? ¿Con qué marco jurídico? Sería lo ideal que pudiéramos organizarnos de esa manera. A mí me da la impresión que nos falta mucho, incluso me da la impresión que quienes nos interesan y analizamos estos temas desde esta perspectiva en el ámbito del sector cultural somos relativamente pocos y solemos estar bastante, no tener la densidad conceptual y la masa crítica necesaria para poder trabajar colectivamente estos temas. Generalmente terminamos luego con mala discusión en ministerio sí, ministerio no, secretaría sí, secretaría no, que no forman parte de esta visión más sistémica de planificación estratégica que estoy proponiendo y hablando con ustedes. Termino con esta frase que me gusta mucho de Appadurai, donde apela sobre todo a la imaginación y que es muy larga de leer para mí y para ustedes, supongo, pero donde básicamente es una gran apuesta de Appadurai. Vi que me regalaron un libro de Appadurai ayer, pero no, ese sí que no lo abrí todavía, abrí otros. Me parece que si lográramos incorporar la imaginación
como uno de los diferenciales del sector cultural a la forma de organización institucional de nuestras políticas, me parece que estaríamos mejor y podríamos contribuir mejor y darnos formas constructoras de nuevas convivencias humanas como plantea Appadurai. Y por último, apenas como una gran vuelta de tuerca, supongo que la conocen, Susan Boyle, que es una provocación para usted. Susan Boyle es ¿qué? Es producto del Consejo de las Artes de Gran Bretaña, es producto del mercado, es una ciudadana desde el punto de vista cultural, es un objeto de mercado, es una gran cantante, se expresó cultural y artísticamente, generó millones de contactos y de comunicaciones culturales, es una consumidora, no es una consumidora cultural. En realidad esta imagen que me parece muy significativa y que en todo caso lo que quiere poner arriba de la mesa es que todo está bajo revisión. Pasé muy rápidamente sobre las relaciones del Estado y el mercado. Yo creo, lo decía ayer cuando uno de ustedes me preguntaba sobre las industrias culturales y creativas, yo decía que yo creo que en el comercio es donde se desarrolla la mayor parte de la actividad cultural, no en el Estado ni en los servicios públicos, es en las relaciones comerciales, lo cual no quiere decir que todo quede supeditado a lógicas del comercio, que es otra historia, y que las lógicas hay que verlas desde esa dinámica. Creo que en realidad nos falta pensar más algunas cosas. Por ejemplo, ayer dije a la pasada, y no me dio el tiempo hoy para verlo, en el plano de las relaciones internacionales, a veces se confunde, por lo menos en mi país, cooperación con comercio, con diplomacia cultural en el ámbito de las políticas culturales. Muchas veces desplegamos políticas en el campo de la cooperación. Voy a poner un ejemplo que nos compete a ustedes y a nosotros en Uruguay. En diciembre del año 96, ahora recién hablábamos con Teixeira en Mercosur, en diciembre del año 96, en Fortaleza, Brasil, los ministros de Cultura aprobaron el sello del Mercosur Cultural. Existe un sello del Mercosur Cultural desde el año 96. Hasta el 2010, ese sello que ya fue internalizado en el Mercosur, que ya pasó por todos los mecanismos y que hay resolución del Mercosur, etcétera, etcétera, que forma parte del acuerdo de los 4 países, no de los asociados, pero sí de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, no está reglamentado. Ese sello del Mercosur Cultural estaba pensado, en mi opinión, con cierta ingenuidad desde la política cultural de los ministros de Cultura. Estaba pensado como, bueno, hagamos un sello para que todos los artistas puedan pasar con sus cosas por nuestra frontera. Las aduanas de nuestros respectivos países hasta el día de hoy desconocen la existencia del sello del Mercosur Cultural. Y van los artistas con las cosas, y si son jóvenes y tienen un arito y van con sus obras, sus artes plásticas, probablemente desconfíen que se tratan de jóvenes traficantes de droga que le destripen en la frontera o que están pasando cosas que nadie conoce, etcétera, porque me parece que hubo una visión ingenua de la integración del Mercosur y no nos dimos cuenta que la dinámica, en todo caso de las artes plásticas, de la música, etcétera, también son específicas. Este es otro ángulo de la especificidad, no son generales, y que con un sello en Mercosur Cultural que uno pegue no alcanza para pasar, por ejemplo, una obra de teatro y todos los bártulos de las obras de teatro o los equipos de audio. O que aun cuando esto se aplicara a los músicos, les puede servir pasar por las aduanas de Argentina y de Brasil, de Uruguay, con el sello pegado en los equipos de audio o en la consola, etcétera, en los instrumentos musicales, les sirve pasar porque luego hacen el espectáculo en Montevideo o en Porto Alegre y cobran por el espectáculo o en Montevideo o Porto Alegre. Y pasaron en instrumental solo para poder hacer el espectáculo. En cambio, el artista plástico que quiere pasar sus obras con el sello pegado, quizás pasa sus obras, autorizado por todos los ministros,
pero no la puede vender. Tiene que volver con el sello de la misma manera que vuelve el parlante. No hay una visión desde la lógica comercial que garantice a los artistas plásticos una libre circulación, sin controles, en todo caso, si es lo que se pretendía, o sin trabas pararancelarias, si es lo que se pretendía, para que circule y pueda vender las obras. No hay, por ejemplo, una definición, esa expansión que hemos tenido en el diseño. Si nosotros queremos pasar con el diseño de moda masculina, femenina, específico, tenemos dificultades porque no forma parte de la lógica comercial con la que circulan las textiles, las prendas indumentarias, etcétera, en el Mercosur. La razón que ese sello Mercosur cultural aprobado en el 96 en Fortaleza, Brasil, esté sin aplicar en el 2010, no es que los políticos sean malos, todos los políticos que han pasado, es que no tiene una lógica estimulada por la propia dinámica de los interesados y los agentes culturales en la búsqueda de estos mercados. Vuelvo entonces a Susan Boyle y termino. ¿Cuál es la lógica del comercio? Hay una lógica cultural, hay una lógica posible de los países, hay una circulación, todos sabemos quién es Susan Boyle, o millones de personas saben desde entonces. Es creadora, intérprete o consumidora. Me preguntaban, esta imagen la puse en Almada, en Portugal, donde se planteaba el tema de los ciudadanos como creadores o consumidores. Y yo, además de poner esta imagen, puse otra de Michael Jackson. Y me preguntaba, nadie podría dudar que Michael Jackson, de esas imágenes de Michael Jackson que iba acompañado por 2 o 3 grandes personas al lado de él y sus autos y limusina, ¿no? Michael Jackson es un creador, nadie lo puede dudar. Como consumidor distinguible, Michael Jackson habrá leído alguna vez a José Saramago, habrá leído a Jorge Amado, habrá leído a Benedetti, a Onetti. Entonces, en realidad lo que quiero problematizar es las dificultades que tenemos de una visión compleja, dinámica, ecosistémica, para eventualmente la cuadrícula, la organización formal que algunas lógicas de la administración pública y de los estados nos tenemos que dar para el desarrollo de los servicios culturales.